El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a Génesis capítulo 6. Sí, estamos en el capítulo 8 en el desarrollo de nuestro estudio, pero me gustaría hoy dar un breve repaso de esta fascinante historia de Noé y del diluvio. Vayamos ante Dios en oración, busquemos su guía y dirección para poder comprender bien su palabra y entonces vamos a avanzar en el estudio en Génesis. Oremos. Amado Padre, hacemos una pausa para orar y reconocer tu dignidad. Reconocemos que eres el Dios de toda creación, el Dios soberano del universo y el Dios de gracia que provee de una manera maravillosa para el hombre por medio del sacrificio de Cristo. Gracias por tu santa palabra, la palabra inerrante que tú has preservado y presentado a la humanidad. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, su autor, nos ayude ahora a comprender el texto. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, estuvimos viendo aquella hermosa historia de Noé y el diluvio. En el capítulo 6, versículo 8, leemos que el mundo estaba lleno de violencia y perversión, y en ese contexto leemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Después Dios le dio a Noé instrucciones explícitas para construir el arca. Y cuando Noé terminó el arca, Dios le dijo a Noé, en el capítulo 7, entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora fíjese que Dios le indicó a Noé que entrara con su familia al arca y no le dijo simplemente ve al arca, sino que le dijo entra al arca. Así que Noé no estaba solo, Dios estaba con él en esa gran odisea. Y Noé entró al arca y luego leemos en el versículo 17 que Jehová le cerró la puerta. De los seres humanos, solo Noé y su familia permanecieron con vida en el arca durante el diluvio. Ahora bien, avanzamos a capítulo 8 y tenemos esa maravillosa parte de la historia en la cual las aguas comenzaron a bajar. Dios proveyó para que Noé pudiese dejar el arca. Capítulo 8, versículo 6, leemos, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Permítame decirle algo en cuanto a este cuervo. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 15, leemos que el cuervo era un animal inmundo y no debía comerse. Un animal inmundo para Dios. Levítico 11, comenzando desde versículo 13, dice, de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie. Así que Dios designó como inmundo al cuervo, pero el cuervo no regresó a Noé, no regresó al arca. Siendo un animal inmundo, en determinado momento prefirió quedarse en alguna carroña, alguna carne muerta o en algún lugar barroso. Y en el capítulo 8, versículo 8, leemos, envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Ahora, la paloma es un ave limpia en contraste con el cuervo. Tal vez recuerde que en Mateo 3, comenzando con el versículo 13, tenemos la narración del bautismo de Cristo. ¿Se acuerda? Allí leemos Jesús después que fue bautizado, en Mateo 3,
Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mis amigos, la paloma es un ave pura y es reconocida en la Escritura como un símbolo del Espíritu Santo. Así que en este 8º capítulo tenemos un hermoso contraste entre la carne y el Espíritu, claramente simbólico, si bien aquello fue todo un acontecimiento histórico. Entonces, el cuervo es un ave inmunda para los judíos, ellos no lo comen, y es la primera ave que Noé libró del arca. Si leemos en el libro de Hebreos, yendo y volviendo, sugiere que no regresó al arca. Evidentemente quedó satisfecho con algo que flotaba por allí después del diluvio. Entonces la narración deja bien en claro que el cuervo no le sirvió de ayuda a Noé. No lo asistió de ninguna manera para descubrir si ya podía salir del arca o no. Así que la liberación del cuervo no nos dice nada en cuanto a la condición de la tierra. El cuervo no regresó al arca, sino que se quedó comiendo por allí algún animal, en algún lugar sucio todavía. Ahora, la paloma, por otro lado, siendo un animal limpio, ella iba y regresaba al arca. Descansaba en el arca solo hasta que el nuevo mundo estuviese listo. En su último regreso trajo una hojita de olivo como símbolo de vida y paz. ¿Y ahora qué nos sugiere esto? Bueno, creo que aquí tenemos un claro cuadro de la carne y del espíritu. En nuestra vida presente, según la palabra de Dios, somos nacidos de nuevo, redimidos, limpios en la sangre de Cristo. Pero tenemos dos naturalezas presentes dentro de nosotros mismos. Una es la vieja naturaleza de Adán, alguien que ya no tiene el control, como dice Pablo en Romanos 7, y la otra naturaleza es Dios mismo, la nueva naturaleza de Dios, en la persona del Espíritu Santo. Y toda la lucha en la vida del creyente es fruto de ese conflicto entre la carne y el espíritu. Podríamos decir figurativamente, entre aquel cuervo y aquella paloma. No tienen nada en común, es un conflicto entre el Espíritu de Dios y la carne. En Gálatas 5, Pablo dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Así que las dos naturalezas del creyente son simbolizadas con estas dos aves. Esta es la forma que Dios tiene de decirnos que en la actualidad, al igual que Noé, debemos convivir con dos naturalezas. Una que es nuestra, Dios nos hizo nuevas criaturas y tenemos nueva naturaleza, y la otra es antigua, la cual habíamos heredado de Adán. Una naturaleza es como ese cuervo. Descansa y se alimenta de cualquier cosa, se deleita en la carne, en la inmundicia de este mundo y no nos ayuda en nada. Ay, ¿cuántos creyentes hay que confían en la carne, en el espíritu del cuervo? Se alimentan de la carne, las cosas que leen, los programas de televisión, se deleitan en las cosas de este mundo con su dinero y su tiempo, se alimentan de los deseos de la carne, descansando en la carne como el cuervo después del diluvio. Si confiamos y descansamos en la carne, no nos va a servir de nada. No podemos aprender nada que valga la pena de nosotros mismos ni del mundo, y no vamos a aprender cuál sea la voluntad de Dios. La carne realmente no tiene uso alguno en cuanto a los beneficios para la vida. Eso es la carne. La Escritura es consistente con la enseñanza que dice que la carne es enemigo de Dios y del pueblo de Dios. No tiene valor alguno y Dios la describe así. La pronunció carente de valor en la cruz. ¿Se da cuenta? Al hombre natural no le gusta escuchar que todo lo que haga aparte de Dios no tiene valor alguno, que él no tiene nada que ofrecer a Dios a cambio de su salvación. Pero el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. El creyente reconoce esa verdad si es que está en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no podemos seguir la guía de la carne, la guía de aquel cuervo. El cuervo queda satisfecho con reposarse sobre carne muerta y también seguir volando un poco por este mundo. Es por eso que esta generación busca en vano sabiduría, la sabiduría de este mundo. ¿Cómo puede la sabiduría de este mundo guiar al creyente cuando éste se alimenta de carne muerta? Ahora bien, en contraste a la carne, aquel cuervo, tenemos la paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo. Y esto se refiere a nuestra verdadera naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Esta es la experiencia que estamos viviendo en este momento. Tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros,
una naturaleza que se nos ha dado. En el momento en que nacimos de nuevo, pasamos a ser coparticipantes de la naturaleza divina. Y el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que realmente somos salvos. Ahora, ese nuevo espíritu es testigo de la vida y de la paz que el Señor Jesucristo nos trae, y por decirlo así, nos trae la hojita del olivo. Esa hojita de olivo representa la paz. Es algo que necesitamos saber si queremos enfrentar a este mundo y todo lo malo que está en él. Ahora bien, luego leemos que Dios le indicó a Noé que saliera del arca. Dice el texto, capítulo 8, versículo 1 de Génesis, se acordó Dios de Noé. Ahora bien, vayamos al versículo 9. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie, volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces Noé extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre toda la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Mis amigos, eso le indicó algo a Noé. Le indicó que la tierra ya estaba lista para que él dejara el arca, ya que la paloma encontró un lugar seco donde reposar. La paloma no se satisfacía con reposar sobre algo barroso o algún cadáver. Y leemos en el versículo 13, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Esta fecha que leemos aquí es de suma importancia, y quiero que se fije bien, era el año 601 de la vida de Noé, y era el primer mes en el primer día del mes. Ahora, en la Biblia el número 6 es el número del hombre, y el 7 es el número de la perfección. El número del hombre es 6, se queda corto, no alcanza la perfección del 7. Noé pasó su año número 600 en el arca, y eso era un símbolo de lo que el hombre solo produce, el juicio. Pero al comenzar a vivir su 7º siglo, él salió del arca a un mundo nuevo, un nuevo comienzo. Sugiere el comienzo de la vida cristiana, por decirlo así, una figura. Noé fue salvo. Dios lo llamó a que entrara al arca, y esa arca fue su salvación. Ahora, él se iba a embarcar hacia un mundo nuevo, marcando el fin del viejo y el comienzo del nuevo. Ahora, ¿cómo comienza? Bueno, leamos versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Leer esto me da mucho ánimo, ya que veo que Noé esperó en Dios. Esperó las órdenes de Dios. No se movió hasta que no estuvo seguro que Dios quería que saliese del arca. Este es un hermoso cuadro del creyente, el que acaba de nacer en la familia de la fe. Aprende en su infancia espiritual a esperar en Dios. Es algo que todos debemos aprender, ya que vivimos en un mundo que anda siempre muy rápido. Noé no se movió hasta que recibió la orden de parte de Dios. Él no siguió el consejo de su propia inteligencia, no siguió la sabiduría natural, no le dio lugar a la curiosidad, esperó en Dios. Yo me imagino que había ansiedad tanto en su corazón como en su mente, como también en su familia. Él quería salir del arca, enseguida, inmediatamente, para ver cómo era el nuevo mundo. Pero se da cuenta, Dios siempre llega a tiempo. Nunca más tarde ni más temprano, siempre en el momento justo. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
Es tan importante, mi amigo, tener en cuenta que debemos esperar en Dios. Nosotros nos apresuramos con frecuencia y nos adelantamos a Dios. De hecho, muchas veces ni nos molestamos en consultar con Dios. Vivimos una vida cotidiana normal y no tenemos en cuenta a Dios. Asumimos que lo que estamos haciendo está bien y no consultamos con Dios. Pero Noé esperó a Dios y marcó la importancia de esperar en Dios. He dicho varias veces en mi ministerio que he intentado practicar no moverme hasta no ver la luz verde de Dios. Uno no se mueve ni se adelanta cuando el semáforo está en rojo, sino que espera que se ponga en verde y ahí comienza a moverse, no antes. Mi amigo, espere la luz verde de Dios. Dios le dijo a Noé, sal del arca. Noé estaba esperando en Dios. El versículo 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ahora llegamos a lo primero que Noé hizo al salir del arca. Versículo 20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora, usted recordará que en el último estudio dije algo en cuanto a los que ven contradicciones en la Biblia, ya que primero leímos que Noé llevaba 2 animales de cada especie al arca y luego llevó de algunas especies 7 parejas. Pero ¿se da cuenta? Los 7 eran animales limpios, eran puros para ser sacrificados a Dios. Los animales que entraron al arca en parejas eran para multiplicación, para reproducción, pero Dios quería algo para que se sacrificara para él, así que le indicó a Noé que llevara 7 parejas de animales puros. Esto es normal de los sacrificios a través de la Escritura. Nunca se ofrecen animales inmundos como sacrificio a Dios. Ciertos animales eran considerados inmundos, tal como vimos en Levítico capítulo 11. Dios allí designó a algunos puros y a otros como inmundos. Ahora, a mí me parece que, por lo que dice Génesis 9, versículo 3, que la segunda razón de haber llevado 7 animales puros en el arca, me parece que también era para alimentación. Y esto me dice que si hasta que se produjo el diluvio el hombre era vegetariano, entonces aquí hay un cambio, se levanta esa restricción, ya que en capítulo 9 vemos claramente que los animales iban a ser parte de la alimentación de los hombres. Muy bien, entonces, lo primero que Noé hizo al salir del arca fue construir un altar. Ahora, ¿qué nos sugiere esto? Bueno, nos sugiere una referencia más a ese cordón rojo, ese cordón escarlata, ese hilo de sangre que corre a través de toda la Escritura. Se necesitaba derramar sangre. El mundo había sido juzgado, pero Noé sabía que la antigua naturaleza de Adán había subido al arca. Cuando Noé entró al arca era salvo, pero era un hombre con 2 naturalezas. Al salir del arca, salió con 2 naturalezas. Al nacer de nuevo y embarcarnos en la experiencia cristiana, lo hacemos con 2 naturalezas en un mundo perdido. Un mundo juzgado, sí, y lo enfrentamos, pero con 2 naturalezas. Como creyentes debemos entender esto y tratar de mantener la comunión con Dios. Observe, por favor, ¿qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca? Bueno, no se puso a buscar un lugar donde construir su casa, no se puso a ver dónde podía ser una huerta. Uno se hubiera imaginado eso. Noé estaría interesado en construir una casa, plantar un huerto, tener alimentos, buscar un lugar seguro para su familia. Pero Noé, aquel día, no se puso a pensar en las cosas materiales y frívolas de esta vida. Lo primero que él pensó fue honrar a Dios.
edificó Noé un altar a Jehová. Mis amigos, para mí ese fue un paso de fe muy importante. Y ese altar habla de la muerte sacrificial y sustitutoria del Señor Jesucristo, y nos indica que debemos mantener nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo la mantenemos? Recordando constantemente nuestro pecado y la muerte sustitutoria por nuestros pecados. El sustituto que murió por nuestro pecado fue el Señor Jesucristo. Y Noé le estaba haciendo un altar al Señor y ofreciendo un sacrificio de sangre con animales limpios. Los estaba ofreciendo en el altar a Dios. Y leemos en el versículo 21 que percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Cuando leí en cuanto al olor grato, fui y busqué en mi concordancia esa frase, y la verdad disfruté mucho lo que encontré al respecto. Bueno, pero hagamos un repaso breve. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar. Eso fue lo primero que hizo, adorar a Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová. Él no tenía casa, no tenía alimentos para los animales, no creo que haya tenido mucha reserva. Tenía muchísimas tareas por hacer, mucho trabajo manual, construcción, y todo eso demandaba planeamiento y mucho trabajo. Miren, si un hombre iba a excusarse de adorar a Dios por estar muy ocupado con las necesidades de la vida, bueno, ese sería Noé en ese momento. Si en algún momento hubo un hombre que estuvo muy ocupado para pensar en Dios, ese podría haber sido el momento, pero ese no es el caso de Noé. Todo lo que él tenía iba a dárselo a Dios. Dios iba a ocupar el primer lugar en su vida. Me viene a la mente ese gran versículo del Sermón del Monte: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Noé estaba poniendo a Dios primero. Se dio cuenta que lo que primero él construye no es una casa ni un establo para los animales. No, lo primero que él construyó es un altar para su Creador y Salvador. Su primera postura es postrarse, ponerse de rodillas y alzar las manos en oración. Noé edificó un altar a Jehová. Quiero que usted vea la importancia de eso. Las tareas y los deberes de este mundo son importantes. Ganarse la vida es importante. Sustentar la familia es importante. Los negocios, criar los hijos, los estudios. Aún el recrearse es importante y necesario para la salud. Pero escúcheme, mi amigo, cuando usted pone a Dios primero, jamás va a estar perdiendo el tiempo. Ninguna obra es buena excepto la que comienza con Dios. Así que debemos recordar que Noé hizo lo correcto. Él construyó un altar a Jehová, y el altar fue levantado para que las ofrendas derramaran su sangre. Lo ve, las víctimas en el altar y la sangre derramada son un cuadro del Cordero de Dios muriendo en la cruz. Y esta es la primera lección en el Evangelio. La muerte sacrificial y sustituta del Señor Jesucristo. Esa es la base del mensaje cristiano y no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejarlo de lado. De modo que tenemos un cuadro del Cordero de Dios muriendo en la cruz. Aquel altar predicaba que Cristo es la suma y la sustancia de nuestra redención. Jesucristo es el todo en esa expiación, y ese altar que Noé construyó representaba al Señor Jesucristo y su sacrificio personal. Ahora bien, ¿para qué era ese altar? Era un lugar de alabanza. ¿Y para qué llegamos ante Dios? ¿Para qué nos tomamos tiempo en nuestro diario vivir para acudir a Dios como Noé? Porque es hora de alabar. Noé le estaba agradeciendo a Dios por haberle salvado, por haberlo librado del juicio. Era un tiempo de alabanza, un tiempo de oración. Noé construyó el altar para expresar su dependencia en Dios.
Fue un momento en el cual él miraba a Dios para su provisión. Era un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, dependencia en Dios para su provisión. No había alimentos en la tierra, todo había sido destruido. ¿Cómo iba a comenzar de nuevo? ¿Cómo iba a hacer para existir? Bueno, él iba a depender de Dios. Permítame sugerirle de nuevo que ese altar representaba al Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo y lo destaco? Porque en Hebreos, capítulo 13, versículo 10, leemos: nosotros los cristianos tenemos un altar. ¿Y quién es ese altar? Fíjese en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Mi amigo, de los varios nombres y títulos de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, el altar creo que es el primero en el orden alfabético. Cristo es nuestro altar, nuestro sacrificio, nuestra propiciación. Así que Noé levantó un altar que habla nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo, quien es el camino a la presencia de Dios. Confío, mi amigo, que usted haya encontrado ese camino a la presencia de Dios. Es la persona de Cristo. Murió por nuestros pecados, resucitó para ser nuestro Salvador. Confíe en Él. Él es el camino a la presencia del Padre. Y debemos alabar y agradecer a Dios por su gracia tan grande, su gracia y su misericordia para con nuestras vidas. Muy bien, mis amigos, vamos a continuar con el versículo 21, Génesis 8:21, en nuestro próximo programa. Les animo a repasar la lectura de Génesis 8 y ya ir avanzando hacia Génesis 9, allí en su lectura personal en su casa. Dios les bendiga ricamente. Será hasta nuestro próximo encuentro y una vez más, muchas gracias por todo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.